Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora y un tiempo imaginario, un detenerse, un contemplar, un saborear, un espacio para decantar donde las cosas, lo accesorio desaparezca, lo esencial se acuñe, y desde esas esencialidades que pueden ir quedando residualmente en algún lugar de la humanidad, en algún lugar de los símbolos, de los signos, provocar algún tipo de tendencia, una contrafuerza, un llamado a un gris un poquitito más claro. Por lo menos personalmente, como honesta meta o finalidad, no pretendo el blanco en ningún caso, lo he abandonado hace mucho tiempo, pero sí creo que en los grises podemos aportar algunas distinciones, algunas alertas y hacer masa de gente un poquitito más comprensiva para que el día de mañana, cuando pudiera llegar a lugares de alto impacto social, cultural, político, económico, sean los fundamentos que por aquí hemos dejado como migas de pan para quien las quiera utilizar para caminar por el bosque, marquen algún grado de diferencia por el bien de todos. Y para poder ver cómo las ciencias sociales, las ciencias humanas, tienen aplicaciones concretas en el devenir de la sociedad, del viejo orden, del actual orden, el nuevo orden, del pasado, presente y el futuro, tenemos de invitado a don Eduardo Llanos. Hola, hola. Bienvenido, Eduardo. Gracias, una vez más. Oye, quería invitarte a conversar sobre la relación entre las ciencias sociales, algunos aprendizajes, teorías, experimentos que puedan servir también como, para nuestra metáfora del faro, llevar un poquitito de luz a los que quieren navegar entre tanta oscuridad. Mira, yo te había propuesto cuando conversamos centrarnos en una disciplina en particular, digamos, pese a que efectivamente hay muchas herramientas conceptuales que se podrían aplicar a muchos fenómenos disponibles en las ciencias sociales. Pero a mí me interesaría tomar una que me parece muy pertinente hoy por varias razones. La noción de obediencia y desobediencia a la autoridad y las investigaciones experimentales de Stanley Milgram de los años 60, porque tienen una relevancia enorme. Lo que descubrieron fue bien pavoroso. Entonces, resumo un poquitito en qué consistieron esos experimentos. La línea de investigación en realidad fueron varios. Y luego vemos las aplicaciones. Ya, a ver, mira. Stanley Milgram fue un psicólogo social muy relevante, no solo por estas investigaciones, pero estas son claramente las que lo hicieron célebre, que investigó a fondo este fenómeno de la obediencia y la desobediencia a la autoridad, en qué condiciones se da más fluidamente o menos fluidamente, y cuáles son las consecuencias, las causas, los factores que intervienen, pero también las consecuencias y las explicaciones de fondo para los niveles, ¿verdad?, en algunos casos dramáticamente altos de obediencia que él mismo encontró. Entonces hay que decir que él es un hijo por lado y lado materno y paterno, de judíos. Su mamá era rumana, entiendo, el papá era, no me acuerdo exactamente, pero en fin, eran judíos de Europa, que por lo tanto tenían todo el sufrimiento en el cuerpo, del que él de alguna manera tiene que haber obtenido muchas señales para reflexionar, pero no es alguien que esté muy marcado como la primera generación. Está más bien motivado por entender el fenómeno. ¿Cómo puede ocurrir que un país culto, que personas normales adopten una obediencia ciega como norma de conducta frente a autoridades manifiestamente ilegítimas en el plano moral? Porque pueden estar allí designados o incluso elegidas democráticamente, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces, él diseñó un experimento bien iluminador. Fueron varios, como te decía, pero en la primera versión, digamos, convocó, mediante una invitación pública, a 40 personas, todas hombres, y representativas de la sociedad norteamericana de entonces,
a un experimento que en realidad estaba diseñado fraudulentamente para usar a esas personas como sujetos experimentales. Pero se fingía que había otro personaje igual a él, ¿verdad?, que venía a participar también. En realidad ese segundo personaje era un cómplice del investigador. También se fingía que se estaba haciendo una investigación, digamos, psicométrica, psicológica, en el terreno del aprendizaje y de la memoria, ¿verdad?, para evaluar hasta qué punto correlacionaban o no, o tenían influencia o no, y qué tipo de relación se daba entre fenómenos como el castigo, ¿verdad?, y el aprendizaje y la memoria. De qué manera castigar a una persona podía incidir más o menos en su aprendizaje y qué efectos producía. Entonces se sorteaba un par de roles. Un rol requería que uno de los personajes fuera aprendiz y el otro una especie de evaluador del aprendiz. Pues bien, el sorteo era fraudulento también. Entonces, mediante ese fraude, el cómplice del investigador siempre hacía las veces de alumno, siempre. Y el otro era el sujeto que tenía que evaluar el aprendizaje. También por fraude previamente, digamos, diseñado, este sujeto cómplice del investigador debía fallar en la tarea que le asignaban. Y el otro tenía una instrucción bien precisa. Por cada fallo debía ir aplicándole una corriente eléctrica que iba incrementándose. Entonces la tarea consistía en enseñarle a este sujeto aprendiz, digamos, cómplice del investigador, unas frases, unas sílabas sin sentido y unas palabras, etc. Y luego evaluar su memorización. Bueno, el sujeto estaba programado para equivocarse a cada rato, y de esa manera poner al sujeto experimental real, al sujeto ingenuo, en la obligación, comillas, de castigarlo, porque así estaba diseñado el experimento. Hay que tranquilizar a la audiencia diciendo que nunca hubo castigo real, ¿ya? Pero los sujetos experimentales, los sujetos ingenuos, sí creyeron que efectivamente había castigo básicamente por dos razones. Uno, porque en algunos casos usaba actores como supuestas víctimas, como pseudo víctimas. En otros casos estaba grabado, ¿no?, el griterío y la queja que se producía o que supuestamente producía el castigo. Y en una escala de 1 a 15, las personas que participaron en la investigación ingenuamente creyeron, como en un grado 14 de 1 a 15, que efectivamente estaba recibiendo la víctima el castigo que él le propinaba bajando la palanca. Y el segundo factor por el que también creía era que en algún minuto sí había una descarga de 45 grados que se le aplicaba a él, al sujeto ingenuo, como para agregarle verosimilitud a la situación. Entonces el sujeto, recibiendo 45 voltios, sentía la intensidad y por lo tanto estaba muy muy claro respecto de qué significaba aplicar 60, 90, 120, 150 hasta llegar a 450. En realidad eran 30 grados, de 15 a 450. No cabía ninguna posibilidad de que el sujeto no se diera cuenta de que lo que estaba haciendo equivalía a una tortura. Era virtualmente imposible que no lo percibiera, por los gritos, por todo lo demás, ¿verdad? Y como te digo, por el hecho de que él había probado 450 voltios en su propia mano. Bueno, entonces, abreviando el asunto, ¿en qué consistió lo sorprendente de estos resultados? Lo sorprendente de estos resultados es que en la primera investigación, de los 40 sujetos que participaron ingenuamente, 26 llevaron la obediencia hasta el extremo de aplicar los 450 voltios, a pesar de que el sujeto empezaba a quejarse en los 150, el sujeto cómplice, ¿ya? Y a pesar también de que había unos letreritos escritos en ciertos grados. Había 5 grados, solamente el primero era suave, pero todos los demás iban incrementándose. Ya el tercero implicaba riesgo, el cuarto era muy desaconsejable y el quinto podía tener riesgos mortales. Eso lo tenía que entender el personaje.
y sin embargo aplicaba igual. Entonces, imagínate tú que el 65% de los estudiados, sin ser psicópatas, estuvieron dispuestos a torturar a otra persona solo porque una autoridad supuestamente científica lo instruía así. Bueno, el estudio tuvo varias variantes, ¿eh? Varias. Al final, él terminó investigando como a 1000 personas, porque hizo muchas variantes. Por ejemplo, te cuento 4. Una variante, primera, implicaba que los dos sujetos, digamos, que conocían realmente lo que se estaba estudiando, estaban en la misma habitación, ¿verdad? Y el otro estaba en una habitación separada. Entonces, cuando aplicaba el castigo estando separado en una pieza, separándolos una puerta en realidad, pero había una separación, no podía verla. Entonces, ahí se registraba un alto grado de obediencia, como el 70% o más. Después había una segunda en la que también seguían separados, pero se abría una puerta y entonces ya había un contacto por la voz, porque se escuchaban mucho más nítidamente los gritos y todo lo demás. Y después había otras 2 fases de cercanía en la que no había ni una manera de no enterarse del sufrimiento del otro o del supuesto sufrimiento. Acuérdate que había teatro de por medio, digamos, había actuación. Y una cuarta en la que no solo había cercanía de 1,5 metros como la distancia que tenemos nosotros aquí, sino que incluso el diseño del experimento hacía que el sujeto cómplice del investigador levantara la mano y se rehusara a seguir participando en la investigación. Y la instrucción que se le había dado al sujeto experimental ingenuo era que debía considerar cualquier negativa del otro a seguir cooperando como un error. Y por lo tanto merecía castigo. Porque se suponía que si no quería decir, ¿verdad?, la sílaba que le correspondía o qué sé yo, si no quería cumplir con la tarea o mostrar su grado de aprendizaje, era porque no había aprendido, por lo tanto merecía castigo. Bueno, y en ese último caso, para experimentar la descarga eléctrica, el sujeto tenía la mano apoyada en una bandeja de la que él retiraba la mano. Entonces el grado extremo de obediencia implicaba que el sujeto experimental le ponía la mano de nuevo en la bandeja y se la amarraba con una correa que estaba disponible. Entonces imagínate tú el nivel de obediencia a que llegaban estas personas en un nivel tan además extraordinariamente acrítico, con muy escasa conciencia de que ellos podían rehusarse. Bueno, algunos lo hacían, algunos empezaban a dar indicios de que no querían participar, pero el diseño era bien fino en realidad, estaba bastante bien hecha la investigación, porque iba en grados. Entonces el investigador, por ejemplo, cuando lo veía dudoso, le decía cosas tales como por favor siga las instrucciones, por favor, el experimento requiere que usted siga cooperando, siga. Y en el último caso se le decía, no tiene otra opción más que aplicar las instrucciones, o sea, torturar al otro. Bueno, te estoy resumiendo, yo creo que no quiero hablar tanto. Si tú quieres me hacer alguna pregunta, qué sé yo, respecto de este experimento, lo he resumido de manera criminal, porque es bastante más largo, como te digo, son varios experimentos. El primero comenzó el año 60, se publicó en el 61, y los últimos terminaron publicados en un libro en los años 70. Pero es durante la década de los 60 que adquirió más notoriedad esta línea de investigaciones. Porque además había otras paralelas que más o menos tenían que ver con lo mismo. Por ejemplo, las investigaciones de Philip Zimbardo acerca del comportamiento de unas personas que participaban en una investigación, eran estudiantes de psicología, como celadores, digamos, como cuidadores, como carceleros. Como carceleros, claro. También las investigaciones sobre conformidad con el grupo, las investigaciones sobre, en fin, había muchas investigaciones paralelas que mostraban que la persona, cuando está en un grupo, reduce dramáticamente su nivel de confiabilidad, porque puede adoptar actitudes realmente muy lamentables.
te abro el diálogo, o sea, te invito a que conversemos sobre esto porque hay muchas cosas que decir aquí. Bueno, una de las primeras como reflexiones es asombrarme cómo en un determinado encuadre, que digamos que una investigación social, no digamos que es un contexto de extorsión en donde nadie tenía ninguna otra alternativa, ni que o que estaban extorsionados por algo, sino que libremente, voluntariamente y legítimamente aceptan participar de un estudio y básicamente adherir a un encuadre, por más que sea bastante evidente que se estaba torturando a otro ser humano, y que básicamente sean capaces con el fin de cumplir la cláusula, de cumplir el rol, sean capaces de ponderar que era más importante cumplir la instrucción por el éxito del experimento a costa de infligirle un dolor claramente de tortura a otro ser humano. Sí. Eso inmediatamente te dice, chuta, habla que el ser humano es bastante programable. Claro, ese fue, de hecho fue una de las líneas de reflexión que motivó esta investigación, porque, como tú bien dices, si aquí hay meramente una investigación que el sujeto experimental podía abandonar de inmediato, de hecho, el aviso especificaba que ellos iban a recibir $4,5 de ese tiempo, que son, digamos, como probablemente unos $80 nuestros, digamos, porque mira, el equivalente a, más o menos por la época, con eso te podías comprar un blue jean en Estados Unidos, un Wrangler, un Lee. Entonces más o menos podrán ser $70 de ahora, no sé, o algo así. Bueno, entonces era la única ligazón que tenía el sujeto experimental con el experimento. Él lo hubiera podido abandonar y se le aclaraba que ese dinero se le iba a pagar pasara lo que pasara en la investigación. ¿Ya? Sigue siendo bien diseñado porque no se condiciona el refuerzo. Yo invito a los estudiantes de psicología a leer completo ese experimento. Por lo demás debo contar algo, se tradujo en Chile. Mira, yo ando trayendo el librito, lo muestro aquí. Este librito lo publicó un sociólogo que trabajó en el ámbito de la psicología, que era Ricardo Zúñiga. Lo publicó en los años 71, 72, 73. En Valparaíso, en las ediciones universitarias de Valparaíso. Eran 12 tomitos, en realidad el 7 no apareció nunca, fueron 11 en realidad, sobre diversas temáticas de la psicología social, y en cada volumen venían papers iluminadores, muchos de ellos informes de investigaciones como este mismo, y como el otro de White y Lippitt sobre el liderazgo, los de Rosenthal sobre la profecía que se cumple a sí misma, Yahoda, en fin, estaban los grandes Sheriff y Sheriff, los grandes de la investigación psicosocial experimental. Pero también había otros más ideológicos. Bueno, los invito a los estudiantes de psicología a leer bien ese artículo y otros, porque ese paper, porque está admirablemente bien concebido desde el punto de vista del diseño experimental. Y las conclusiones y todo lo demás, yo creo que están bastante bien hilvanadas, a pesar de que yo creo que hoy día se las podría profundizar mucho más, pero mucho más. La primera cuestión que hay que considerar es que, claro, en ese contexto, obviamente, la referencia como inevitable era, y entonces, ¿qué podemos esperar para un nuevo tercer Reich, un cuarto Reich, un quinto Reich? O sea, ¿qué podemos esperar en un gobierno totalitario, en que la persona sí puede temer, incluso por su vida, si no obedece? Porque si estos niveles de obediencia se registran en una situación enteramente abandonable, sin coerción real, digamos, más que simbólica, ¿qué podría esperarse cuando hay un soldado o un generalote que te está poniendo la pistola al pecho si no cumples, digamos? O cuando se evocan grandes conceptos como seguridad nacional, etcétera, estabilidad del sistema, la supervivencia de la humanidad. Ahí tú lo has dicho. Bueno, yo quería hacer ese link precisamente, porque aquí el tema era la autoridad. La autoridad, comillas, a nadie le constaba que fue una autoridad, podía haber sido un pinganilla, estaba con su delantal blanco y en el marco de una universidad. Entonces el sujeto experimental llegaba allí a participar de ese experimento y asumía
que era un investigador. Bueno, no era en realidad, pero podría haber sido un pinganilla vestido de delantal blanco. O un psicópata. No un pinganilla, tal vez un tipo titulado y todo lo demás, pero psicópata. Entonces, el único, comillas, respaldo con que contaba el sujeto experimental para asumir que el otro era un ser confiable era en realidad el prejuicio o la presuposición de que una persona que trabaja en una universidad y hace un experimento está pensando bien lo que hace. Pero eso es delegar la propia responsabilidad. O sea, uno está abdicando de su propia reflexión y de su propia racionalidad. Claro, cuando se la endosa al otro. Se subyuga, claro, se subyuga al encuadre del otro. Exactamente, se subordina. Bueno, de hecho, hubo una variante en esa línea. Ellos pensaron eso y dijeron, ya, bueno, puede ser que el marco institucional, que incluso era físico, porque esta investigación se hizo inicialmente en la universidad, pueda estar afectando los resultados. Y entonces se hizo una investigación muy similar, pero en otro lugar. Y los sujetos experimentales llegaban a un departamento que no tenía ninguna identidad institucional. Y ahí la obediencia disminuyó a casi la mitad, 48%. Pero igualmente es muy, muy alta, es escandalosamente alta. Entonces sigue quedando en pie el problema principal, digamos. No es que se haya, digamos, derrumbado este fenómeno que había que investigar. No, sigue en pie. Sigue en pie. O sea, el nivel de obediencia es altísimo. Bueno, como te decía, Stanley Milgram era hijo de judío y a él siempre le había preocupado este asunto. Y hay que poner el contexto. En el año 61, te acordarás que se toma preso a Eichmann en Buenos Aires y se lo llevó después a Israel. Una acción, por otro lado, de película, porque Argentina no iba a permitir la expatriación de Eichmann, que además no estaba en su patria, estando en Argentina, había llegado allá fugado. Así que lo tomaron, ¿no? Un grupo comando lo tomó y se lo llevó a Israel. Y allá hubo un juicio formal para él, formal. No lo torturaron ni le devolvieron ninguna de las canalladas que él hizo. Pero ese juicio fue muy mediático, como podía hacerlo entonces, sin internet. Pero ¿podrías referirte un poquitito a quién es este personaje que tomaron en Argentina? Eichmann era uno de los... Bueno, era un personaje muy especial, motivó una reflexión muy, muy célebre de la Hannah Arendt, donde acuñó precisamente la noción de la banalidad del mal, que es muy célebre. Bueno, Eichmann era un personaje, sí, vale la pena meditar sobre eso, porque era un personaje que a la propia Hannah Arendt y a mucha gente le impactó por ser aparentemente muy normal. De hecho, los psicólogos y psiquiatras que lo evaluaron dijeron, no solo es normal, sino que no parece tener ninguna anomalía psiquiátrica, psicopatológica evidente. No calza, incluso parece una buena persona. Pero ese personaje había ordenado la muerte de muchos. Sin embargo, también había en su biografía el registro así como acreditado de algunas buenas acciones o acciones normales. Había gente que lo encontraba simpático, parece que incluso era hasta cordial en ciertos casos. Pero no le había faltado la sangre fría para mandar a asesinar a un montón de judíos. Y esa carita entonces de persona cordial no calzaba para nada con la conducta. Pero lo más increíble de todo era que no era un hipócrita. No era un hipócrita, sino que cuando lo entrevistaron, él nunca se arrepintió. Él creía que había obrado bien. Es un personaje muy impresionante, porque lo que se esperaba era que él aprovechara esa instancia astutamente para fingir, por último, en aras de una cierta clemencia posterior, un arrepentimiento. No hizo nunca nada de eso, no se le ocurrió, no se le pasó por la mente. Él era simplemente un sujeto que había obedecido órdenes. Le había puesto algo adicional, no solo obediencia, sino un celo particular en su acometida contra los judíos. Pero de verdad que parecía que no era un sádico típico.
Entonces, la reflexión de la Hannah Arendt va por ese lado. O sea, ¿qué hace que un personaje así pueda existir? ¿Y cómo llega al poder, además? Entonces, esa reflexión de la Hannah Arendt tiene mucha vigencia. Bueno, pero eso ya no estaríamos yendo, eso ya es filosofía, ¿no? O filosofía política y sociología también. Criminología también. Pero también. yo encuentro que está bien linkeado porque finalmente él adhiere a rajatabla, en última instancia, a identificar el concepto moral del bien y el mal linkeado a sus propias justificaciones y llegaba a argumentar que lo que él había hecho básicamente era algo bueno en base a cómo él configura su propia explicación de sentido. Y eso tiene mucho que ver con cómo, a menor escala, el sujeto experimental ingenuo que tú llamas, el que tenía que aplicar la corriente, básicamente debía adherir a algo que había aparecido recién en la mañana, que se lo habrán dicho una semana antes, que no, digamos, que tiene una gran profundidad ni un gran sentido narrativo vital de las dramas de la vida, sino que pasaba por acá, me quería comprar un blue jean, voy a participar de esto, estoy entre ir a donar sangre y meterme en este experimento. Y ese encuadre tan aparecido era suficiente. Claro. ¿Qué queda para alguien que trenza algo más complejo? Ese es el punto principal. O sea, realmente, bueno, pero como te decía, hay ciertos indicios de que Stanley Milgram siguió de cerca, como judío, evidentemente, de padres que se salvaron del Holocausto, que no lo sufrieron directamente, pero que tenían la marca, porque la marca para los judíos era independientemente de si eran víctimas o no, de si sus familiares, bueno, casi todos tenían familiares que habían sufrido o que habían muerto. Entonces, Stanley Milgram siguió este caso también, ¿eh? Entonces, en buena medida, pero la investigación de él había surgido en el año 60. Entonces fue como paralela al proceso de Eichmann. Eichmann lo toman en Eichmann, perdón, el 61, recuerdo yo, en Buenos Aires, 61. Parece que la ejecución fue el 63. Tendría que revisar, no me acuerdo con detalle de eso. Pero bueno, eso es aparte. De todos modos, la reflexión de Stanley Milgram tenía ese marco, ¿verdad?, implícito, o sea, tratar de explicar de alguna manera esa irracionalidad, comillas, alemana, pero es una irracionalidad que tiene precedentes. O sea, piensa en la irracionalidad de la Inquisición. O sea, piensa que en nombre de la religión se puede matar a alguien que de manera bastante liviana, previa tortura. Oh, no, ni te cuento. Yo alguna vez tenía una enciclopedia de la hechicería y todo eso, y recuerdo que había unas páginas en las que había reproducciones facsimilares de unas tarifas que se publicaban en los burgos, en las ciudades, digamos, donde estaba operativa la Inquisición, y las tarifas por las diversas actividades de la tortura. Entonces, por ejemplo, en España había uno que decía, por ejemplo, por sacarle las uñas al acusado, 2 pesetas. Por clavarle, qué sé yo, agujas, qué sé yo, en fin, 3 pesetas. Por aplicar el guillotinazo, qué sé yo, ya 10 pesetas. No, es una cosa increíble. Pero no solo eso, no solo eso, sino que además la liviandad con que se operaba. O sea, de hecho, bastaba que tú sospecharas de alguien para que esa acusación cursara. Y en muchos casos eso se prestó para unas injusticias increíbles. O sea, por ejemplo, la mujer linda del sector evidentemente fue víctima de muchas denuncias. Porque, qué sé yo, los hombres la miraban, celos, alguna esposa envidia, celosa, etcétera, ¿verdad? Entonces, o mujeres también, o personas también, sobre todo mujeres con mucha plata, con mucho dinero, o con unas herencias que podían recibir. Entonces, si no las recibía la iglesia. No, si se prestó para una serie. Claro, tenemos que ir a unos breves spots comerciales, pero por lo menos hasta el momento me quedo con esta reflexión de decir, o entrar en la indagación de decir por qué hacemos lo que hacemos.
Y si ese por qué puede ser manipulable, puede ser artificial, puede ser incluso espontáneo también, eso está dentro de lo disponible. Sí. Me imagino que durante toda la historia de la humanidad personas deben haber tenido que hacer cosas inhumanas en el sentido de, a propósito de contingencias particulares, particularmente desgraciadas, pero también da cuenta de que alguien puede sentarse con unos amigos, mira, diseñemos esta cuestión, acá pongamos esta cosa acá, pongamos este uniforme de cualquier naturaleza y les vamos a decir cualquier cosa y se desatienden aspectos humanos que uno consideraría más basales, como es la empatía. A la vuelta tenemos que reflexionar sobre esto, porque hay muchas cosas que decir. Sí, entonces, quédese con nosotros para seguir indagando en por qué hacemos lo que hacemos y si alguien puede estar decidiendo o induciéndonos a determinados por qué sí y por qué no. Quédese con nosotros y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos a todos y todas a la segunda parte de este tremendo capítulo que indaga sobre la plasticidad, la maleabilidad del ser humano, el por qué hacemos lo que hacemos y cómo en experimentos tan sencillos logramos generar pequeños monstruos carentes de empatía, carentes de pensamiento crítico, sin poder enjuiciar la realidad de una forma más humana. Ese es el aspecto negativo, pero también podríamos especular que si pudiéramos generar otros entornos comprensivos más empáticos, pudiéramos lograr también cosas positivas. Quizás no sean tan rentables o no sean tan útiles para algunas cosas, pero todo esto danza que tiene que ver con que el ser humano también tiene lógicas que lo pueden llevar de un lado para otro. Tal cual cuando nosotros en la Constituyente nos bombardean con determinadas sesgos, eso produce cosas en nosotros, no es neutro. Cuando a usted en la Constituyente lo tratan de engañar con fake news, con bots, con tergiversaciones, con parcialidades, todo tipo de artimañas, usted siéntase en completa propiedad de sentirse víctima y que le están haciendo un daño. Y usted probablemente no se esté dando cuenta. Pero lo que estamos desnudando es que la ingeniería social
tiene mucho camino recorrido y sería bueno tener algunas lúcidas desconfianzas para no salir a electrocutar al vecino a propósito de alguna nota en algún medio o en Twitter. Así que para darle vuelta con un toque más docto, tenemos a don Eduardo Llanos. Oye, electrocutar al vecino sonó como ya como que se habían adherido al experimento de Miller. Claro, el panoptismo ahora claro, lo hace el vecino, decía Christopher, que nos acompañó hace... Oye, retengo dos cosas de todo lo que comentaste recién. El tema de la ingeniería social, que bueno, estamos presenciando un gran experimento planetario, digamos, ya no solo social, pero habría que dedicarle a eso alguna reflexión, pero ya no vamos a alcanzar hoy día. Una vez unos colegas me invitaron a reflexionar sobre eso a propósito del cine, bajo ese título precisamente, está por ahí en YouTube, Ingeniería Social y Cine, o Cine e Ingeniería Social, algo así, ¿ya? Unos colegas de Osorno, saludos para ellos. Fue bastante entretenida esa conversación y fue larga. Bueno, tiene que ver con esto también, por eso lo digo. Bueno, pero porque ahí seguramente hay cuestiones que no alcanzamos a decir aquí, pero me gustó también la noción de maleabilidad, que la usaste ahí casi como un equivalente de plasticidad. Pero me gustó más el significante maleabilidad, porque tiene dos significados posibles. Claro, por un lado, esta ductilidad, ¿verdad? Esta ductilidad, esta capacidad de los materiales de amoldarse según la forma que se les quiera, adoptar esa forma. Pero también maleable en el sentido de transformarse en malo. O sea, nos pueden malear, ¿verdad? Nos pueden transformar en malos con las mejores consignas, con las mejores declaraciones, ¿no? Haga tal o cual cosa por la patria o por la salud de la población. En nombre del Señor. En nombre del Señor, en nombre de qué sé yo, o para ganarse un pedazo de cielo, ¿verdad? Denuncia a la candidata bruja, esa a la que le parece bruja, denuncia a este personaje porque parece que está, qué sé yo, contaminado, no está usando mascarilla y qué sé yo, en fin, con eso está poniendo en riesgo a todo. ¿Está poniendo en riesgo realmente, no? Porque los estudios dicen muy otra cosa, ¿eh? Bueno, pero en fin, ese riesgo de que una autoridad torpe, estúpida o muy inteligente, siniestramente inteligente, o instrumentalizada use, también, o instrumentalizada también, ¿verdad? Que sabe que no debe hacer lo que está haciendo, pero cumple órdenes de otra autoridad todavía más remota y más elevada. Todas esas posibilidades son completamente reales, todas se dan. ¿Alguna vez reflexionamos sobre eso a propósito de esta especie como de correlación que hay entre la organización política, ¿no?, de varios niveles, nacional, regional, planetaria? Por ejemplo, ya, las autoridades políticas de un país concreto, ¿verdad?, de un país específico. Las autoridades de la OEA, por ejemplo, o de la Unión Europea, que están por encima de los presidentes de cada país. ¿Y por qué? Bueno, porque en algún minuto algún otro presidente previo fue signatario de un acuerdo, firmó un acuerdo que le concedía a esa institución global, suprasegmentaria, que está por encima de los segmentos nacionales, una cierta capacidad de decisión. Sí, perdón, es muy importante aclarar que esto sucede. Sucede, pero absolutamente. Y que está constatado, evidenciado. Claro. Y está sucediendo hoy día. De que es así. Y nosotros las vemos también, la OMS, claro, la ONU, la OTAN. Hay un nivel superior todavía, por encima de la OEA, de la Unión, de la Unión, qué sé yo, panafricana. Hay algo que se llama UNESCO, ONU, FAO, etcétera, OMS, que están empezando a acumular un nivel de poder completamente insospechado hace 20 o 30 años y que no se condice en absoluto con el propósito que se declaraba, ¿verdad?, al convocar a esas organizaciones y que precisamente porque no se vislumbraban estas salidas, digamos, los países, bueno, fueron signatarios voluntariamente, porque parecía que todo apuntaba
a organizarse mejor, a asegurar unos ciertos grados de justicia o de racionalidad. Pero mira, por ejemplo, la OTAN. La OTAN no es un juez de ninguna manera imparcial en materia de guerras, de ninguna manera. No es una blanca paloma a la que Rusia, el cuervo, está acechando para despedazarla. No, pero sí es muy al contrario el asunto, ¿no? Y así en muchos otros terrenos. África, digamos, no es un continente de puros países irresponsables que están rehusándose a seguir las instrucciones de la OMS. No, tienen muy buenas razones. Vean, por favor, o lean el libro, que está basado en hechos reales, El jardinero fiel, la película. Está basado en hechos reales, y entérense de lo que tienen que enterarse. Bueno, y ahí vamos escalando la autoridad, que partimos en un experimento de básicamente yo soy científico, vengo con una bata blanca, llegué a una universidad y conviertes en un torturador a alguien, escalarlo hasta niveles de la OTAN y quién está arriba de la OTAN y detrás de la OTAN. Pueden haber algunos otros niveles todavía por descubrir. Exactamente. Es como si el investigador de delantal blanco que está allí, ¿verdad?, con ese supuesto respaldo institucional, estuviera a su vez respondiendo a una autoridad mayor que él, que es la del decano o la del rector, ¿verdad? Y entonces cuando él dice el experimento requiere que usted siga cooperando, en realidad es lo mismo que escucha él de la autoridad que tiene él por encima. Y a su vez esa autoridad probablemente recibe el telefonazo del ministro de Educación, y el ministro de Educación a su vez, bueno, recibe instrucciones en una reunión internacional en la que le doran mucho la píldora, los hacen sentir muy importantes, pero le están dando instrucciones precisas respecto de cómo deben modificar la educación en cada país. Por ejemplo, eliminando las clases de historia, las clases de filosofía, metiendo ideología de género, Entonces, es algo muy impresionante. O sea, a los chiquillos les estamos dando ideología en lugar de darle herramientas. La educación no puede pretender que consiste la tarea educativa en enseñar qué pensar. No. La educación consiste en promover habilidades respecto de cómo pensar. Puede enseñarnos cómo pensar, cómo razonar, pero no qué pensar. Eso lo decide cada uno. En el peor de los casos que lo decía la familia, pero que no lo decía el Estado. Sobre todo si está en manos de psicópatas. Bueno, la segunda cosa por la que quiero hilvanar estas cuestiones es porque no solo estas autoridades más remotas y más elevadas son menos visibles, sino que además, y esto lo correlacionamos con otras conversaciones que hemos tenido, hay prueba evidente, prueba irrefutable, de que en los niveles más altos se concentra una mayor cantidad de psicópatas. Entonces, ¿cómo vamos a estar confiando alegremente, ¿verdad?, en las autoridades que dan órdenes cuando esas autoridades no rinden nunca cuentas? No hay accountability de esa. ¿Qué accountability hay realmente de la ONU, de la OTAN, de la FAO, de la OMS? Nula. Nula. Mira, déjame contarte un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero que sí tiene que ver en el fondo. Ilustra el caso. No voy a dar nombres, pero hace unos 35 años, yo era joven, qué sé yo, me había lesionado la mano, y fui a un traumatólogo. Entonces, el traumatólogo me atendió, que se me dijo, bueno, tienes que aplicarte una radiografía, qué sé yo, y tráemela, y cuando la traigas, asómate a la puerta y me la muestras así, para que no tengas que pagar de nuevo, porque yo le echo un vistazo. ¿Seguro? Porque yo puedo pagar, porque en ese tiempo tenía un plan muy barato, en esos tiempos eran muy baratos los primeros planes, y le puedo pagar la consulta para... No, me dijo, si quien le roba al ladrón tiene 100 años, perdón. ¿Cómo le...? O sea, primera vez que veía a un médico tratar de ladrón al empleador suyo, que era un ISAPRE. No lo voy a nombrar, ni voy a nombrar al médico, que era muy simpático por lo demás. No, me dijo, por supuesto. ¿Pero cómo? Por supuesto, si yo los tuve de compañeros en la universidad, estos son puros psicópatas, me dijo, la punga de cuello y corbata. ¿Cómo así? Le digo? Me dice, mira,
Y me contó una historia que a mí me pareció enteramente verosímil y que además otra persona en cierto modo me la confirmó después. La historia era esta: él con 2 amigos más habían comprado, tenían buena situación, y habían hecho toda la carrera juntos, habían comprado un departamento previendo que al salir de la universidad, como todos habían elegido especialidades distintas, iban a verse menos. Eran muy amigos, se veían siempre. Entonces compraron un departamento para instalar una consulta con las especialidades de ellos y con otras más, y un pequeño centro médico, una consulta amplia. Y bueno, trabajaban cada uno en lo suyo y se veían como 2 veces a la semana y los seguían pasando bien y qué sé yo, eran muy compinches. Pero empezaron a recibir unas llamadas telefónicas de un gerente de adquisiciones de una ISAPRE que no la voy a nombrar, que no era esa en la que él trabajaba, otra. Y la llamada era para ofrecerles comprar el departamento. De alguna vez habían enterado de que había habido una consulta, habían hecho un rastreo. Entonces ellos, que la habían comprado y desarrollado básicamente para darle forma a la amistad y estructurar esas reuniones, esas juntas periódicas, no le daban ninguna atención. Pero un día este personaje, este traumatólogo, recibe la llamada, la atiende él. Y el tipo era insistente, ya había hecho otras llamadas. Entonces como para deshacerse de él, en algún minuto determinado, te estoy hablando de hace como 35 años, casi. Entonces el otro le dice, ¿acaso ustedes no creen que no se puede, que es impagable su consulta? ¿Por qué se rehusan? ¿Cuánto creen ustedes? Entonces, para deshacerse, sabiendo que la consulta de ese momento valía unos 60 millones de ese tiempo, le dice un precio disparatado. Le dice, sí, no, si la podemos vender por 200. Para que el tipo dejara de llamar. Y lo que ocurrió fue que el tipo les dijo, ok, hacemos negocio, la compramos. Entonces, este tipo se reúne con sus 2 amigos, los médicos, y evalúan la situación y dicen, bueno, en realidad, si nos van a comprar la consulta por 200 millones, en realidad deberíamos venderla, porque con esa nos compramos otra mucho mejor y montamos de nuevo otra más amplia, o sea, vamos a ir ganando por todos lados. Y el tipo les dijo que los invitaba a almorzar para que finiquitaran la operación. Bueno, llegan a almorzar con el tipo y después de un preámbulo muy breve le dice, bueno, ok, hacemos la operación, ustedes dijeron 200 millones, bien, pero la venta es por 300. Se quedaron mirando, simulan, claro, recibir 300, reciben 200. Pagar 60 ya era justo. Imagínate lo que estaba haciendo el tipo: desembolsar 200 millones de las arcas de la ISAPRE, de la que él era gerente, no dueño, era uno de los gerentes de adquisiciones, pero fingía pagar 300 a este personaje, porque él se iba a quedar, a estos personajes, a los 3 médicos, porque él se iba a quedar con 100. Imagina tú que lo hizo por teléfono. ¿Cuántas operaciones de ese tipo más hizo? Y los del ISAPRE nunca se enteran, desde luego no se enteran los afiliados, pero tampoco los demás socios, porque a final de año hay una rendición de cuentas global, vaga, y siempre estaba ganando plata, porque ganaba tal cantidad de plata que esa fuga de dinero, ¿verdad?, a través de estas chiquiñuelas de este tipo, ¿verdad?, y otras seguramente, no impedían que hubiera un saldo positivo, siempre. Entonces siempre seguía haciendo un buen negocio. Entonces ahí tú tienes un ejemplo de cómo un psicópata, camuflado como autoridad, en este caso gerente de operaciones, puede hacer de la suya y permanece invisible por mucho tiempo. Y anda tú a saber si estaba en complicidad con el gerente mayor, porque cómo operaba con esa impunidad, con esa audacia, con esa desaprensión. Porque muy desaprensivamente llamó a estos tipos, a estos médicos. Nos van quedando poquitos minutos Ya. Y te quería pedir, además de la conclusión, caracterizar un poquitito la psicopatía,
para los que quizás asocian psicópata como un homicida, por ejemplo. Porque es bastante particular el psicópata. Claro. A ver. Pero cortito, porque después tenemos que cerrar. Sí, bueno, cortito. Hay como 3 grandes cuadros que se pueden confundir, sobre todo en la opinión pública, digamos, lega en psicología, que son, por un lado, el narcisista maligno, el psicópata, y lo que podríamos llamar el perverso. A veces coinciden esas 3 tendencias en una misma persona y eso la hace particularmente peligrosa, digamos. Pero ya el psicópata es muy peligroso. Sin embargo, claro, como tú dices, es probable que la gente esté asociando con psicópata al malhechor que termina en la cárcel. Pero ese malhechor muchas veces es un sociópata o a veces es un psicópata, pero de rango menor. Peligroso, claro, porque asalta bancos, mata gente, en fin. Pero se muestra. El psicópata más peligroso es el que está camuflado, integrado, sobre todo en las instituciones, en los gobiernos, en los lugares donde tiene poder sobre otros. Y puede adquirir poder, adquirir riqueza y hacer de las suyas. El psicópata, por definición, no siente empatía. Suele ser un personaje muy inteligente y suele ser muy convincente. El psicópata de ese nivel. Y se cuida muy bien de dar siempre una muy buena impresión. Lo que provoca regularmente, típicamente, infaliblemente, es daño, mucho daño. Porque estos psicópatas, la mayor parte de las veces, son sádicos o al menos inmisericordias. Después podemos dedicarle más tiempo a la psicopatía, sí, pero hay muchos. Pero solo para cerrar, ¿cuál sería la motivación de un psicópata? El problema principal de los psicópatas es que, como no sienten empatía, salvo empatía cognitiva, en el mejor de los casos, o sea, ellos son capaces por inteligencia de darse cuenta de lo que estás sintiendo tú. Y entonces pueden tener una respuesta más o menos aproximada, similar a lo que sería esperable, a lo que ellos observan en otras personas que tienen éxito por sus habilidades sociales o por su propia empatía. Entonces ellos pueden simular todo eso y lo pueden hacer tan bien, porque muchos de ellos son tan histriónicos, tan buenos actores, que generan la impresión de que son buenas personas. El problema principal, como digo, es esa falta de empatía, la falta de escrúpulos. No tienen escrúpulos porque no han interiorizado las normas sociales ni su sentido. Lo más que pueden interiorizar es una cierta conciencia de que al otro le importan. Pero no más que eso. Y el psicópata se saldrá siempre con la suya, o eso es lo que buscará a como dé lugar. Típicamente el propósito del psicópata resulta ser antisocial, resulta ir en contra de los otros. Que puede ser un par de personas, puede ser un psicópata, digamos, en un contexto familiar, en un contexto laboral, pero puede haber psicópatas a un nivel ya mundial. Y los hay sin duda. Personajes capaces de robarle al planeta entero, no ya a un país, a un planeta entero, por diversas vías. Esos psicópatas mayores están súper camuflados y están en algunos casos empoderados, porque además se visten de filántropos, algunos de ellos. Siendo licántropos, siendo hombres lobos, se visten de filántropos. O se visten de estadistas, siendo estafistas, digamos, siendo estafadores, digamos. Entonces, bueno, yo recomendaría a los que tengan interés por el tema, digamos, ver videos o información acerca de la psicopatía y la sociopatía, porque estamos infaliblemente bajo el gobierno de psicópatas en buena medida en todos los países del mundo. ¿Te acuerdas que te contaba la otra vez que un estudio como de metainteligencia descubrió que en Estados Unidos el 80% de los congresistas, aparte de los otros políticos, merecía estar en la cárcel? Eran psicópatas en realidad, o sociópatas. Y pasa eso con buena parte de los líderes del mundo. Y se amplifica muchísimo el alcance del mal cuando uno, además, volviendo a los estudios de autoridad, basta con que los que están en la punta de la pirámide sean psicópatas para articular
un encuadre de sentido para cualquier cosa y de ahí empiezan por estadística a multiplicarse solamente por atender a la instrucción. La élite más oscura, las 13 familias, los 300, el grupo de Bilderberg, el grupo Davos, la comisión trilateral, todo eso, no son 100%, porque hay personas que llegan ahí inocentemente, digamos, ¿no? O porque los han infatuado, qué sé yo, manipulándolos con halagos y qué sé yo. Pero en esas comisiones hay una cantidad muy inquietante de psicópatas y el cálculo que ellos hacen, y lo han declarado en algún momento, es que con un sujeto cada 1000 habitantes ellos controlan el planeta. El secreto está en habitar la buhardilla del edificio, la punta de la pirámide. Preocupante. Vamos cerrando porque nos quedan casi un minuto. Ya. Bueno, este experimento de Stanley Milgram, que cualquiera lo puede seguir, porque yo creo que está estudiado en internet, qué sé yo, en los libros de psicología social, en las enciclopedias, en fin. Tiene un gran alcance y tiene correlación además con los otros estudios de Zimbardo, por ejemplo, el que mencionabas tú, en que las personas tienen que actuar como carceleros. Ese experimento estaba destinado a durar 14 días, duró 6, porque tuvieron que suspenderlo, porque los tipos que eran normales, eran estudiantes de psicología, se posicionaron de tal manera de su rol de carceleros que terminaron torturando a los prisioneros, que eran otros estudiantes de psicología con los que se encontraban en el patio normalmente, digamos. Esa dimensión, digamos, maligna, potencialmente maligna del ser humano, ya es inocultable y no podemos seguir creyendo que corresponde solo a un 5% de la población. No, parece que todos tenemos un lado muy oscuro que se puede gatillar en determinadas circunstancias. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso y tenemos que conocer mejor el lado oscuro del ser humano. Es un asunto de antropología, de psicoantropología, de política, de teología urgente. Ya te contaba la otra vez de esta disciplina, la ponerología, ¿sí?, que descubrieron desde la psiquiatría y desde la psicopatología que debían apoyarse en la teología. Sí, se nos acabó el tiempo, Eduardo, pero quiero hacer eco de cruzar lo último que dijiste con tu preocupación con la educación. A nosotros como adultos nos toca tener una lectura más lúcida de la realidad, más alerta de los peligros para poder educar niños más lúcidos y no seguir dormidos generando zombies. Lo que está pasando en el mundo está pasando realmente. Podemos tener todos los matices que uno quiera, creer lo que creamos, pero aquí maldad hay. Eso es innegable porque ha estado desde que el ser humano existe. Y el cruce entre esta gente y las posibilidades de las tecnologías, la digitalización, el Big Data, las redes sociales, hace que el alcance de lo que quieran hacer está multiplicado de una forma que creo que no lo logramos concebir. Adultos más lúcidos que críen seres más lúcidos y más lúcidamente desconfiados, porque no podemos seguir confiando en que llegue alguien con una bata y nos diga tortura al otro, y que más del 50% lo torture y más encima esté orgulloso, se sienta gratificado porque hizo bien su rol. Los adultos tenemos que despertar para que nuestros niños partan lúcidos más antes. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, Eduardo. Te tenemos después otras semanas para seguir conversando. Ya, vamos a tener que seguir, sí. Muchísimas gracias a todos. Los dejo invitados a los próximos capítulos.